Historia del derecho penal. Una evolución desde la venganza privada hasta la modernidad. El derecho penal es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado, es decir, la capacidad de sancionar a quienes infringen las normas de convivencia. Su historia es un reflejo de la evolución de la sociedad, desde las primeras formas de justicia privada hasta los sistemas penales modernos basados en la legalidad y la proporcionalidad. La era primitiva, la venganza como justicia. En las sociedades primitivas, la justicia se basaba en la venganza privada. La víctima o su familia tenían el derecho de tomar represalias contra el agresor, a menudo de forma violenta y desproporcionada. Este sistema, conocido como ley del talión, se regía por el principio de ojo por ojo, diente por diente. 3. La antigüedad, el nacimiento del derecho penal público. Con la aparición de las primeras civilizaciones, la venganza privada fue gradualmente reemplazada por el derecho penal público. El Estado asumió el monopolio de la justicia, estableciendo leyes y tribunales para juzgar los delitos. En la Roma antigua, se desarrolló un sistema penal complejo, con una distinción clara entre delitos públicos, contra el Estado, y delitos privados, contra individuos. Se establecieron diferentes tipos de penas, incluyendo la muerte, la esclavitud, el exilio y la confiscación de bienes. 1. La Edad Media, la influencia del derecho canónico. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho penal. El derecho canónico introdujo la idea de pecado como delito, y la pena como una forma de expiar los pecados. Se extendió la práctica de la tortura como método de confesión y se impusieron penas severas, como la pena de muerte por delitos como la herejía o la blasfemia. 4. La época moderna, la Ilustración y la Reforma penal. El siglo XVIII marcó un punto de inflexión en la historia del derecho penal. La Ilustración y sus ideas de razón, libertad e igualdad influyeron en la reforma penal. Cesare Beccaria, en su obra de los delitos y las penas, propuso un sistema penal basado en la legalidad, la proporcionalidad y la racionalidad. Abogó por la abolición de la tortura, la pena de muerte y la pena de prisión arbitraria, y propuso un sistema de penas más justas y efectivas. 2. El siglo XIX, la escuela clásica y la escuela positiva. En el siglo XIX, surgieron dos escuelas de pensamiento jurídico que influyeron en el desarrollo del derecho penal. La escuela clásica se basaba en el derecho natural y la idea de que el delito es una violación de la ley. Sus principales representantes fueron Francesco Carrara y Bentham. La escuela positiva se centraba en el estudio del delincuente y sus causas, buscando soluciones sociales y preventivas. Sus principales representantes fueron Lombroso, Garofalo y Ferri. El siglo XX, el derecho penal moderno. En el siglo XX, el derecho penal se ha caracterizado por un enfoque más humanista y rehabilitador. Se han desarrollado nuevas teorías y prácticas, como la criminología, la victimología y la justicia restaurativa. Se han introducido medidas alternativas a la prisión, como la prisión domiciliaria, los trabajos comunitarios y la libertad condicional. También se ha producido un debate sobre la despenalización de ciertos delitos, como el aborto, el consumo de drogas y la prostitución. Conclusiones: un sistema en constante evolución. La historia del derecho penal es un proceso complejo y dinámico. Desde la venganza privada hasta los sistemas penales modernos, ha habido una constante evolución en la forma de entender y abordar el delito. El derecho penal actual se enfrenta a nuevos desafíos, como la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia. Se requiere un enfoque integral que combine la represión con la prevención y la rehabilitación, para lograr un sistema penal más justo y efectivo. ¿Cuándo empezó a desarrollarse el derecho penal? El desarrollo del derecho penal se remonta a la antigüedad, con la aparición de las primeras civilizaciones. Aunque es difícil determinar un punto de inicio preciso, se considera que la Edad Antigua, entre el 3000 a.C. y el 500 después de Cristo, marcó el nacimiento del derecho penal como un sistema público de justicia. En este periodo, se empezaron a reemplazar las formas de justicia privada, como la venganza, por un sistema de leyes y tribunales, con la aparición de códigos legales como el Código de Hammurabi, 1750 a.C., en Mesopotamia, o las 12 tablas, 450 a.C., en Roma. Estos códigos establecían penas para diferentes delitos, incluyendo la muerte, la esclavitud, el exilio y la confiscación de bienes. La Roma antigua, en particular, desarrolló un sistema penal complejo, con una distinción clara entre delitos públicos y privados, sentando las bases para el desarrollo del derecho penal en Occidente. Por lo tanto, aunque no hay un punto de inicio exacto, se puede considerar que el desarrollo del derecho penal comenzó en la Edad Antigua,
con la aparición de sistemas de justicia pública y códigos legales que regulaban las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. ¿Qué tipo de delitos se castigaban en el Código de Hammurabi? El Código de Hammurabi abarcaba una amplia gama de delitos, incluyendo delitos contra la propiedad, robo, hurto, daño a la propiedad, fraude, delitos contra la persona, homicidio, lesiones, violencia física, agresión sexual, delitos contra la familia, adulterio, incesto, abandono de familia, delitos contra el orden público, blasfemia, traición, rebelión, delitos relacionados con la agricultura y la ganadería, daño a cultivos, robo de ganado, delitos relacionados con el comercio, fraude en contratos, incumplimiento de acuerdos, delitos relacionados con la esclavitud, maltrato a esclavos, fuga de esclavos. El Código de Hammurabi se caracterizaba por la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que establecía que el castigo debía ser similar al daño causado. Por ejemplo, si alguien rompía el brazo de otro, se le rompía el brazo a él. También se establecían penas diferenciadas según el estatus social del delincuente y la víctima. No era lo mismo que un hombre libre agrediera a un esclavo que viceversa. El Código de Hammurabi fue un importante avance en el desarrollo del derecho penal, ya que estableció un sistema de leyes escritas y públicas, que buscaban garantizar la justicia y el orden social. ¿Cómo se aplicaba la ley del talión? La ley del talión, también conocida como lex talionis, se aplicaba de manera literal en muchas culturas antiguas, incluyendo Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua Grecia. La frase más conocida que la describe es ojo por ojo, diente por diente, y se basa en la idea de que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Aquí te explico cómo se aplicaba. Castigo equivalente. El castigo infligido al delincuente debía ser equivalente al daño que había causado a la víctima. Si alguien rompía el brazo de otro, a él también se le rompía el brazo. Si alguien mataba a otro, se le daba muerte. Proporcionalidad. Aunque se buscaba la equivalencia, la aplicación podía ser flexible. No se buscaba la literalidad absoluta, sino la proporcionalidad. Por ejemplo, si alguien arrancaba un ojo, no necesariamente se le arrancaba el ojo al delincuente, pero se le podía aplicar una pena equivalente en gravedad. Diferencias sociales. La aplicación de la ley del talión no era igual para todos. En algunas culturas, el castigo variaba según el estatus social del delincuente y la víctima. Un hombre libre que agrediera a un esclavo podía recibir un castigo menor que si el esclavo agrediera al hombre libre. Ejemplos de aplicación. Código de Hammurabi. Este código legal babilónico, siglo XVIII a.C., establecía penas específicas para diferentes delitos, como la amputación de la mano para un ladrón, la extracción de la lengua para un calumniador, o la muerte para un asesino. Antiguo Testamento. La Biblia contiene referencias a la ley del talión, como en Éxodo 21 a 24, donde se dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Importancia y limitaciones. La ley del talión tenía la intención de establecer un sistema de justicia más equitativo que la venganza privada, donde el castigo se basaba en la ira y la venganza sin control. Sin embargo, tenía limitaciones. Crueldad. La aplicación literal de la ley del talión podía ser extremadamente cruel y brutal. Desigualdad. La aplicación podía ser desigual, favoreciendo a los más poderosos y discriminando a los más débiles. Falta de rehabilitación. La ley del talión se centraba en la retribución, no en la rehabilitación del delincuente. Con el tiempo, la ley del talión fue perdiendo terreno en las sociedades más desarrolladas, siendo sustituida por sistemas legales más complejos y humanitarios. Sin embargo, su influencia se puede observar en la idea de justicia retributiva, que todavía perdura en algunos sistemas penales modernos. El derecho penal en América Latina. El derecho penal en América Latina tiene una historia compleja y diversa, influenciada por la herencia colonial española y por las realidades sociales y políticas de cada país. A continuación, se presenta un análisis de los aspectos más relevantes. Orígenes e influencias. Herencia colonial. Los sistemas penales latinoamericanos se basan en el derecho romano y en las codificaciones penales españolas del siglo XIX. Esta herencia se ve reflejada en la estructura de los códigos penales, la organización judicial y la aplicación de la ley. Influencias europeas. A lo largo del siglo XX, el derecho penal latinoamericano ha sido influenciado por las corrientes penales europeas, como el positivismo, el funcionalismo y el garantismo. Estas corrientes han impulsado reformas legislativas y jurisprudenciales, buscando adaptar el sistema penal a las necesidades de la región. Realidades locales. A pesar de las influencias externas,
El derecho penal latinoamericano se ha desarrollado en un contexto marcado por la desigualdad social, la pobreza, la corrupción y la violencia. Estas realidades han generado desafíos específicos para la aplicación de la ley y la construcción de un sistema penal justo y eficaz. Reformas y desafíos. Reforma procesal penal. En las últimas décadas, se ha implementado un proceso de reforma procesal penal en varios países latinoamericanos, con el objetivo de modernizar el sistema y garantizar un proceso más justo y eficiente. Estas reformas se basan en el modelo acusatorio, que busca fortalecer la independencia judicial y el derecho a la defensa. Criminalidad organizada. La criminalidad organizada, el narcotráfico y el crimen transnacional representan un desafío importante para los sistemas penales latinoamericanos. Estos fenómenos requieren una respuesta coordinada entre los países de la región y una mayor cooperación internacional. Violencia y seguridad ciudadana. La violencia y la inseguridad ciudadana son problemas generalizados en América Latina. Los sistemas penales deben encontrar soluciones para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la población. Derechos humanos. La aplicación del derecho penal debe estar en consonancia con los derechos humanos. Es fundamental garantizar un proceso justo, la presunción de inocencia y la protección de las garantías individuales. Tendencias actuales. Derecho penal internacional. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales han tenido un impacto creciente en el derecho penal latinoamericano. Se ha incrementado la atención a los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Derecho penal económico. El desarrollo económico de la región ha generado nuevos desafíos para el derecho penal, como la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia financiera. Se están implementando nuevas leyes y mecanismos para combatir estos delitos. Justicia restaurativa. Se ha incrementado el interés por la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño y la reconciliación entre la víctima y el delincuente. Este enfoque busca alternativas al sistema penal tradicional. Conclusión. El derecho penal en América Latina se encuentra en constante evolución, buscando adaptarse a las realidades de la región y a las nuevas tendencias del derecho penal internacional. Los desafíos son numerosos, pero también existen oportunidades para construir un sistema penal más justo, eficaz y respetuoso de los derechos humanos. ¿Cómo se compara el derecho penal latinoamericano con el europeo? El derecho penal latinoamericano y el europeo comparten raíces en el derecho romano y en las codificaciones penales del siglo XIX, pero han divergido en su desarrollo debido a las realidades sociales, políticas y culturales de cada región. Similitudes. Influencia del derecho romano. Ambos sistemas se basan en el derecho romano, con una estructura similar en sus códigos penales y principios generales. Codificación. Ambos sistemas se caracterizan por la codificación del derecho penal, es decir, la organización de las normas en códigos legales. Influencias europeas. El derecho penal latinoamericano ha sido influenciado por las corrientes penales europeas, como el positivismo, el funcionalismo y el garantismo. Diferencias. Realidades sociales. América Latina se enfrenta a desafíos específicos como la desigualdad social, la pobreza, la violencia y la criminalidad organizada, que han impactado en el desarrollo del derecho penal. Reformas procesales. América Latina ha experimentado un proceso de reforma procesal penal más intenso, con la implementación del modelo acusatorio en varios países. Influencia del derecho internacional. El derecho penal internacional ha tenido un impacto mayor en América Latina, debido a la presencia de la Corte Penal Internacional y la atención a los crímenes de lesa humanidad. Tendencias actuales. América Latina está explorando nuevas tendencias como la justicia restaurativa y el enfoque en la reparación del daño. Ejemplos concretos. El sistema penal colombiano se basa en el modelo acusatorio, mientras que en Europa, algunos países aún mantienen el modelo inquisitivo. El enfoque en la seguridad ciudadana. En América Latina, la seguridad ciudadana es una prioridad, lo que ha llevado a la implementación de políticas de mano dura y a la creación de nuevas figuras delictivas. La lucha contra el narcotráfico. América Latina se enfrenta a un problema de narcotráfico que ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del derecho penal. En resumen, el derecho penal latinoamericano y el europeo comparten un origen común, pero han tomado caminos distintos en su desarrollo. América Latina se enfrenta a desafíos específicos que han impulsado la búsqueda de soluciones propias, mientras que Europa se ha centrado en la consolidación de sus sistemas penales y en la aplicación de las normas internacionales. ¿Qué países latinoamericanos tienen sistemas legales más similares a los europeos? Los países latinoamericanos con sistemas legales más similares a los europeos son aquellos que fueron colonizados por España y Portugal, debido a la influencia del derecho romano y las codificaciones penales españolas del siglo XIX. Aquí te presento algunos ejemplos. Argentina.
Su sistema legal se basa en el derecho romano y en el Código Civil argentino de 1869, que fue inspirado en el Código Civil francés. Chile también tiene un sistema legal basado en el derecho romano, con un Código Civil inspirado en el francés. Colombia. Su sistema legal se basa en el derecho romano y en el Código Penal colombiano de 1980, que fue influenciado por el Código Penal italiano. México. Su sistema legal se basa en el derecho romano y en el Código Civil mexicano de 1884, que fue inspirado en el Código Civil español. Perú. Su sistema legal se basa en el derecho romano y en el Código Civil peruano de 1984, que fue inspirado en el Código Civil italiano. Brasil. A pesar de ser colonizado por Portugal, Brasil también tiene un sistema legal basado en el derecho romano y en el Código Civil brasileño de 2002, que fue inspirado en el Código Civil italiano. Estos países comparten características como derecho codificado. Las leyes se encuentran organizadas en códigos legales, que son la principal fuente del derecho. Sistema judicial jerárquico. Tienen un sistema judicial con diferentes niveles de tribunales, con la Corte Suprema como máximo tribunal. Influencia del derecho romano. El derecho romano es la base de su sistema legal, con principios como la codificación, la jerarquía normativa y la aplicación de la ley. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de estas similitudes, existen diferencias significativas entre los sistemas legales latinoamericanos y los europeos. Realidades sociales. América Latina se enfrenta a desafíos específicos como la desigualdad social, la pobreza, la violencia y la criminalidad organizada, que han impactado en el desarrollo del derecho penal. Reformas procesales. América Latina ha experimentado un proceso de reforma procesal penal más intenso, con la implementación del modelo acusatorio en varios países. Influencia del derecho internacional. El derecho penal internacional ha tenido un impacto mayor en América Latina, debido a la presencia de la Corte Penal Internacional y la atención a los crímenes de lesa humanidad. En conclusión, aunque los sistemas legales latinoamericanos mencionados anteriormente presentan similitudes con los europeos, también existen diferencias importantes que reflejan las realidades y los desafíos propios de cada región. ¿Cómo ha influido el derecho romano en los sistemas legales latinoamericanos? El derecho romano ha tenido una profunda influencia en los sistemas legales latinoamericanos, formando la base de su estructura y principios. Esta influencia se puede observar en diversos aspectos. 1. Codificación del derecho. El derecho romano se caracterizó por su codificación, es decir, la organización de las normas en códigos legales. Esta práctica se trasladó a América Latina, donde se desarrollaron códigos civiles, penales, comerciales y procesales inspirados en el modelo romano. Esto permitió una mayor claridad y accesibilidad al sistema legal. 2. Principios fundamentales. Muchos principios fundamentales del derecho romano, como la separación de poderes, la presunción de inocencia, el debido proceso legal, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada, se encuentran presentes en los sistemas legales latinoamericanos. Estos principios garantizan un sistema legal justo y equilibrado. 3. Derecho civil. El derecho romano fue la base del desarrollo del derecho civil, que regula las relaciones entre particulares. Los códigos civiles latinoamericanos, inspirados en el modelo romano, se basan en conceptos como la propiedad, la posesión, los contratos y la responsabilidad civil. 4. Derecho procesal. El derecho procesal romano también ha influenciado los sistemas legales latinoamericanos. Los procedimientos judiciales, como la presentación de pruebas, la participación de las partes y la emisión de sentencias, se basan en principios romanos. 5. Derecho público. El derecho romano también ha influenciado el derecho público en América Latina, incluyendo áreas como la organización administrativa, la regulación de los bienes públicos y el sistema impositivo. 6. Adaptación a la realidad local. Si bien el derecho romano ha sido fundamental, los sistemas legales latinoamericanos han adaptado sus principios a las realidades sociales, políticas y culturales de la región. Esto ha llevado a la incorporación de nuevas normas y principios para abordar problemas específicos como la desigualdad social, la violencia y la criminalidad organizada. En resumen, el derecho romano ha sido una fuente de inspiración fundamental para los sistemas legales latinoamericanos, proporcionando una base sólida para la organización del derecho, la aplicación de principios fundamentales y la creación de instituciones legales. Sin embargo, la adaptación a la realidad local ha sido crucial para el desarrollo de sistemas legales que respondan a las necesidades específicas de la región. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.